primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vamos a hablar de una viuda. ...17 de Primera de Reyes... versículo 8, para la gloria de Dios. Dice amén cuando lo tenga, hermanos. Amén. Leemos su palabra en el nombre de lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y a la letra dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. Comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa. Permítenos, Dios, hoy hablar tu bendita palabra. Estoy delante de tu pueblo, Señor, que tú compraste y lavaste a precio de tu sangre. Pido, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la gracia, la unción. Pido, Señor, que sea tu palabra que ministre las vidas. Seas tú, Señor, guiando mis labios, guiando, Señor, mis pensamientos. Cada palabra, Señor, que hoy has de depositar en mi vida, para que yo la transmita a tu pueblo, que tu pueblo pueda salir de este lugar bendecido, que tu palabra pueda restaurar, que tu palabra pueda consolar, que tu palabra pueda exhortar, que tu palabra pueda quitar y arrancar todo lo que no sirve, Señor, y que tu Espíritu Santo se encargue de redarguir, Señor, nuestros corazones de una manera muy especial, que mientras predicamos, Señor, tu palabra pueda hacer sanidades, tu palabra pueda traer respuesta, tu palabra pueda traer medicina a los huesos enfermos, tu palabra, Señor, pueda abrirnos el entendimiento y pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Tu palabra pueda alumbrarnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La respuesta llegará, así se llama este tema, hermano. La respuesta llegará. Tarde o temprano, Dios llegará a tiempo. Uno de los problemas más grandes que a nosotros nos cuesta, hermano, entender, porque muchas veces nos hace falta la fe, la paciencia, incluso, ¿por qué no decirlo?, la esperanza. Muchas veces la perdemos debido a que el tiempo ha pasado y ha transcurrido,
y no hemos visto, hermano, algo notorio, digámoslo así, y creemos que Dios no está trabajando a nuestro favor, y creemos que el tiempo justo o apropiado en el que Dios tuvo que haber hecho las cosas, tuvo que haber pasado ya. Y creemos que a veces cuando la respuesta no llega, a veces creemos de que Dios se ha olvidado de nosotros y empezamos a ver de una manera distinta las cosas. Empezamos a ver los problemas que nos rodean, la gente que nos dio la espalda, y empezamos a crear una área de sentimientos, y empezamos a ver todos los factores que están a los alrededores nuestros y los juntamos, y eso mayormente tiende a desalentarnos aún más, hermanos, para seguir esperando la respuesta de Dios. Dios fue muy claro con Habacuc y Dios le dijo que aunque la visión tardase, tarde o temprano cumplimiento tendría. Es importante saber que quien dio la promesa o quien habló o quien reveló su santa palabra fue el Espíritu Santo por hombres inspirados por Dios para que hablaran, hermano, de las maravillas de Dios. Y esta palabra es fiel y digna de ser oída, pero también de ser recibida, y también recibirla con fe cuando la oigo. Porque al final, si yo simplemente oigo un sermón, oigo un estudio bíblico, oigo, hermano, un mensaje, y si yo eso no lo recibo con fe, al final la palabra de Dios no hará nada en mi vida. Yo tengo que tener fe a lo que está escrito. Yo tengo que tener fe a lo que se habla a través de la palabra. Y si esto está plasmado acá, hermano, es para que nosotros tengamos evidencias del gran poder que Dios tiene. Es para que nuestra fe sea alentada y para que nosotros levantemos nuestras manos caídas y para que nosotros miremos hacia el cielo y podamos tener aliento en nuestra alma y poder decir que el mismo Dios que se reveló en el tiempo pasado, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios que trascendió a través de los tiempos y las dispensaciones, hermanos, el mismo Dios que nosotros hoy estamos alabando. ¿Qué hay de diferente de aquel tiempo a este? Lo que hemos cambiado somos nosotros, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Él sigue permaneciendo fiel para siempre a su nombre. Pero la Biblia ahora nos está hablando de un relato de esta viuda de Sarepta. No se menciona su nombre. Para ponerlo rápidamente en contexto, había una sequía. La palabra de Dios nos declara que Dios decide, hermano, enviar una sequía. Dios manda al profeta Elías y dice que por su palabra no va a llover. En Reyes no declara cuánto tiempo. Hermano, solamente el hombre declaró la palabra. Pero ya, hermano, en el Nuevo Testamento encontramos a un hombre que dice que fueron 3 años y medio los cuales no llovieron, dice la Biblia. Entonces, hermano, oiga, lo terrible era que Elías dijo que no iba a descender ni una tan sola gota de agua del cielo. Seguramente aún en la mañana, hermano, lo cual nosotros conocemos como el rocío, era posiblemente que aún ni ese rocío podía estar en las plantas, debido a que más adelante vemos que Acab va con su mayordomo a buscar si hay algo verde en todo alrededor de Israel. Es decir, que si había hierba, es decir, que si había vegetación, es decir, que si había algo con vida. Y como bien sabemos, hermano, una sequía trae pobreza, trae grandes necesidades, trae grandes situaciones. Los ríos se secan, las bestias se mueren, los alimentos empiezan
hermano, hacerse caros. Aquí nosotros teníamos hermano, es decir, un pronóstico, el cual dijeron a principio de año que iba a ser muy seco en este país. El fenómeno, no sé si es de la niña, del niño, la cuestión es que dijeron de que, hermano, iba a haber un poco de sequía, iba a hacer poca lluvia, y la gente se alarmó, se preocupó, hermano, debido a que cuando esto pasa, hermano, los productos se ponen bastante caros. Los alimentos básicos a veces aumentan de precio, y a veces, hermano, nos cuesta, hermano, poder adquirir tales productos. Sin embargo, hermano, en el tiempo de Elías era la misma situación la cual se estaba viviendo. Dios no ha de mandar un juicio por gusto. Él siempre tiene un propósito. La paciencia de Dios es tan grande con la humanidad, hermano, que han pasado más de 2000 años y Dios les está dando una oportunidad. Cada mañana que usted se levante, cada mañana que usted abra sus ojos, es una oportunidad que también a usted y a mí Dios nos está dando. ¿Para qué? Para poder enmendar nuestras malas obras, para poder aprender a caminar obedeciendo al Señor, no solamente al impío, no solamente al pecador, no solamente al que anda sin Dios y sin esperanza, sino aún la oportunidad se nos da a nosotros como creyentes de poder ser unos buenos adoradores, de poder ser buenos creyentes, de poder agradar a Dios. El juicio de la sequía había venido sobre Israel. Era un juicio que Dios había determinado mandarlo. Y como todo lo que hace Dios, lo hace con un propósito. Y eso lo vemos en Génesis 1:1, en Génesis 1:2, en Génesis 1:3, y en toda la creación podemos ver el gran propósito y la gran majestad que Dios, hermano, tenía con cada cosa que Él creó. Hermano, Él creó el cielo, Él creó la luna, Él creó las estrellas, Él creó el cielo, Él creó, hermano, todo lo que podemos ver. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera creado, hermano, la luna? ¿O qué hubiera pasado si simplemente Dios hubiera creado la luna y no el sol? Aleluya. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Tuviéramos un país bastante oscuro, solo viviéramos en oscuridad. Pero recuerde que Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto, lo hizo a la perfección bajo su propósito. Estaba, hermano, viendo un documental de un hombre que había ido, no sé si al otro lado del mundo. Es decir, que en ese país, hermano, casi, hermano, de los 12 meses del año, dice este hombre en ese documental que como de 2 a 3 meses, hermano, 3 meses sale el sol. De ahí los otros 9 meses el sol, hermano, no sale en ese país, hermano, y empiezan a mostrar la vida y empiezan a hablar los problemas que crea, hermano, que el sol no salga. Aleluya, en la piel, y ya no solamente de salud, sino también, hermano, psicológicamente es uno de los países que tiene mayor gente con depresión. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando tú oyes todo esto y te das cuenta cómo Dios creó las cosas, Dios lo hace tan perfecta las cosas que Dios es más que bueno. Hermano, aún esos glaciales que están allí, que se están derritiendo a una gran velocidad, tienen un propósito de parte de Dios. Aún las profundidades del mar tienen un propósito delante de Dios. Aún las estrellas que miramos, hermano, en la noche, hay un propósito de Dios. Todo lo que nos rodea y todo lo que Dios creó, llámese bestia, llámese planta, llámese río, llámese montaña, llámese volcán, llámese lo que se llame, incluyendo al hombre, somos el propósito de Dios en esta tierra. Pero bien, el punto es que también para Él hacer un juicio también tiene un propósito.
Se lo voy a poner como ejemplo. Usted corrige a su hijo, no para que su hijo le agarre odio a usted, sino para que su hijo aprenda a hacer las cosas bien. Y no lo hace porque lo odie o lo deteste o no lo quiera, sino porque es necesaria la corrección. Es necesario que alguien nos enseñe hasta dónde llegan los límites. Es necesario que alguien nos enseñe hasta dónde podemos alzar la voz. Es necesario que alguien nos enseñe qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Hay una línea de respeto, hay una línea muy delgada, y cuando esa línea se pasa, hermano, gloria al Señor, entonces es allí donde hay que poner un alto a esa rebeldía, a esa desobediencia. Porque si después de esa línea no pasa nada, no haces nada, el irrespeto será mayor. Aleluya. Y después aquello se convertirá en algo mayor. Entonces, como padre, tú ocupas la corrección para enseñarle a tu hijo que lo que hizo estaba malo y que no lo vuelva a hacer, para que él tenga un estado de emergencia en su mente, es decir, esto no lo puedo hacer, hasta allí no puedo hacer. Sin embargo, a veces teniendo las correcciones, o a veces teniendo ciertas disciplinas en nuestros hogares, siempre los hijos de alguna o de otra manera se pasan, hermano, del límite. Y es ahí donde tiene que venir la corrección. Es así mismo Dios. Dios tiene que enviar su corrección. ¿Por qué Dios iba a corregir a Israel? Porque el primer libro de Reyes, capítulo 18, nos habla del estado espiritual que Israel tenía. Usted conoce aquel monte llamado el Monte Carmelo, me parece que dice por acá, gloria al Señor. Y ahí Dios envía a Elías para que se reúna con toda la nación. Carmelo, hermano, oiga bien, se reúna con toda la nación. Ahí Dios nos va a vislumbrar el estado espiritual hermano, de la nación de Israel. Del 18:20 en adelante es una cita bien conocida, donde Elías se muestra, hermano, como profeta de Dios contra los profetas de Baal y contra los profetas de Acera. Ahí nos revela Dios la condición espiritual en la cual la nación de Israel se encuentra. Y vemos que aquellos hombres habían abandonado a Dios, y vemos que estos hombres de Israel tenían dioses paganos, impíos, y se habían dedicado a la idolatría, hermano. Y Elías le dice: ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? ¿Acaso prácticamente les está diciendo en buen salvadoreño, acaso ustedes no tienen claro quién es Dios? ¿Por qué dicen que Baal es Dios? ¿Por qué dicen que Acera? Hermano, aquí pudiéramos retroceder a la historia. A Israel hubieron evidencias visibles y palpables que no fueron los ídolos que los sacaron de la tierra de Egipto. Fue la mano poderosa de Dios que los sacó con mano fuerte, con mano grande. Como se dejaron influenciar, entonces la influencia del mecanismo político de Acab con la mujer la cual se casa, son partícipes también de desviar más aún a la nación de Israel. Entonces la condición espiritual de Israel era demasiado mala y ellos no querían. Entonces Dios tiene que buscar algún método, alguna forma para hacer volver el corazón del hombre hacia Él, para detenernos y hacerse conocer y hacerse notorio que Él es Dios. Y debido a eso Dios envió una sequía. Se librase aparte, hermano, de un hombre llamado Elías. Fue el único que Dios lo envió a un arroyo y le sustentó. Hermano, que dice que cuervos llevaban, hermano, carne. Si, hermano, algunos consideran y dicen que
los animales eran, y si lo creemos así está bien. Otros también dicen de que, hermano, algunos árabes, debido al tipo de ropa la cual ellos usaban, creían de que les decían así, aleluya, y eran árabes extranjeros o peregrinos que iban por el desierto, el cual también pudieron haber, hermano, Dios movido el corazón de ellos para que les entregara a Elías alimento. Lo que sí es bien cierto, y lo que dice la Biblia, que mientras Elías obedeció la voz de Dios y estuvo en el arroyo, nunca le faltó nada. Esa es la bendición grande, que cuando nosotros obedecemos, hermano, y atendemos la voz de Dios, siempre veremos la mano de Dios movida a nuestro favor, a su nombre. Entonces el juicio de la sequía vino debido a que Dios quería hacer volver el corazón de Israel a Dios. Le quería demostrar que los dioses que tenían, los cuales, hermano, ahí hay algo más profundo en decir que algunos de los dioses en los cuales Israel adoraba en ese tiempo, creían que gracias a ellos caía la lluvia, que las cosechas eran fértiles. Entonces ahora Dios les va a demostrar a Israel, aleluya, que no son a esos dioses que ellos adoran, el cual les da el fruto de la tierra. No son esos dioses que ellos adoran, porque se habían desviado. Ya dijimos, la condición espiritual de Israel estaba inclinada a varios dioses, y uno de los más conocidos era Baal y el otro era Acera. Aleluya, ninguno de esos dioses, si ellos ponían tanto su confianza en esos dioses que les hacían dar cosechas fructíferas, que hacían descender lluvia del cielo, entonces que clamaran a esos sus dioses. Pero ahora Dios iba a demostrar el gran poder que él tenía, y que no eran esos dioses los cuales proveían la cosecha a la nación de Israel, los cuales mandaban la lluvia del cielo. Nosotros somos sabedores que todo lo que viene a nosotros y todo lo que está en esta tierra proviene de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, Israel se vio olvidado de eso. Y ahora Dios le pone un corte y en pocas palabras le dice: bueno, si esos son sus dioses, que ellos les manden la lluvia. Si esos son sus dioses, que ellos les hagan fructificar. Desde mucho más antes, Dios les estaba revelando a ellos el gran poder que Dios tenía. Porque pudiera ser decir que es obvio saber que Dios es poderoso, pero eso le hubiéramos podido decir a Tomás nosotros. Era obvio, si hiciste milagro, anduviste con él, comiste con él, viste lo que él hizo, ¿y por qué dudaste? Eso lo hubiéramos podido decir a los hermanos discípulos, los cuales iban en la barca, hermano, y al ver la gran tempestad, dice que se atemorizaron y tuvieron miedo y creyeron que iban a morir porque la barca se estremecía, y fueron a despertar al maestro y le dijeron: sálvanos, porque aquí la cosa está difícil, hermano. Y él enmudeció, hermano, mandó a callar y enmudeció, hermano, esa gran tormenta, y hubo una gran bonanza. Lo que pasa es que a veces a nosotros se nos olvida quién es nuestro Dios. Lo que pasa es que a veces a nosotros se nos olvida el gran poder que Dios tiene, tal vez por la crisis, la situación, el problema, o a veces porque nos estamos alejando de Dios y hay ausencia de Dios en nuestra vida, y eso hace que dudemos del gran poder que Dios tiene. Porque las tinieblas vinieron por causa de la ausencia de luz, y eso viene por causa, hermano, el pecado entra o aleja al hombre de Dios por causa de la ausencia que hay en esa alma de Dios. Y cada vez que el hombre está más sumergido en el pecado, hay más ausencia de Dios en esa vida. Es decir, que entre más usted se vaya alejando de Dios,
más se va hundiendo y más se va sumergiendo en las contaminaciones de este mundo. Pero entre más cerca usted esté de Dios, como lo dice la Biblia, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Más cerca estará de la luz que es Cristo. Más cerca, hermano, gloria al Señor, estará de Cristo. No habrá ninguna ausencia, sino que seremos luminares, lumbreras en este mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Y seremos también la luz de este mundo perdido. La iglesia debe de aprender a acercarse a Dios. Los juicios vienen a esta tierra. La gente se pregunta el porqué de las cosas. Hay una razón. El hombre se olvidó de su creador, le dio la espalda. Hay leyes que contradicen la ley de Dios y el mandamiento de Dios, y vienen cosas peores. Pero les tengo una noticia: Dios tendrá cuidado de aquellos los cuales se guarden en santidad, vivan para Dios, aquellos que esperen su venida, aquellos que se aparten del pecado y de la iniquidad. Dios tendrá el control de ellos. Entonces había sequía. Tal vez en los primeros meses pudieron haberse abastecido. Tal vez en los primeros meses no lo miraban muy grave, pero el tiempo fue pasando. Y fue pasando. La gente, seguramente algunos empezaron, la gente más pobre es la que sufre más, y empezó a morir. Las bestias del campo ya no tenían fuerzas para labrar la tierra, porque ya no había pasto para darles de comida, ya no había mucha agua, los arroyos se estaban secando. Seguramente los suministros que tenía el gobierno empezó a limitarlos más. Tal vez empezaron a regular las comidas, o incluso cuando vieron que eso iba para largo, decidieron guardarlo para ellos, para que no les faltara a su familia real, y que aquellos que tenían que morir en aquella hambruna tenían que morir porque no tenían nada. Ellos iban a librar su propio pellejo. Y sin embargo, a pesar que esto estaba pasando, Israel no daba su brazo a torcer. Israel no se humillaba delante de Dios, ni reconocía la majestad del Todopoderoso. Aún Israel no miraba hacia el cielo, no volvía su rostro a Dios. Aún a veces eso es lo que pasa muchas veces en esta sociedad. Tan evidentes son las pruebas que Dios ha mostrado al humano, que Él existe y que Él es todopoderoso, y aún así el hombre no quiere volver su mirada a Dios. Sabe que su respuesta, que su solución a su problema lo tiene Dios, pero aún el hombre endurece más su corazón. Pero bien, vamos a llegar al punto. Elías, ahora Dios le dice que se vaya a un arroyo. Él lo está sustentando, pero ahora el arroyo se seca. Eso nos da a entender que la sequía estaba llegando muy fuerte. Entonces ahora viene la palabra de Dios y le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta, porque allí le he ordenado a una viuda, la cual te prepare a ti sustento. Miremos primero la acción de este hombre llamado Elías, la obediencia que este hombre tenía. La iglesia, hermanos, debe de aprender a obedecer a Dios. La obediencia traerá muchos beneficios. Mi hermano, yo, como les he contado a ustedes, yo soy el hermano menor de 4 hermanos, de 3, aparte de mí, somos 4 por todos. Y algunas veces la gente dice que el menor es el más consentido o algo así. Y hermano, sin embargo, yo fui inteligente porque yo vi cómo a mis hermanos los castigaban. Y yo, hermano, dije, bueno, detecté cuál era la situación. Estos, porque se portan mal, les pasan dando duro a cada rato. Los pasan garroteando. Pues sí, porque el que es rebelde, hermano, a cada rato le cae. El que es burro, hermano, a cada rato, hermano, le jala la oreja. El que es necio, hermano, a cada rato, hermano, le están, hermano, diciendo.
Y a pesar que el que es burro es bravo, porque es rebelde. No le gusta que le digan nada, no le gusta que le llamen la atención, sino ve a sus hijos. Hermano, que usted les está diciendo una cosa y ellos, hermanos, se mueven cuando ellos quieren, cuando ellos tienen el deseo. Se hacen como si no es con ellos que se está hablando. Hermano, pero si les dice que prendan la tele, que agarren el teléfono, aleluya, oiga bien, eso sí lo oyen rápido. Pero cuando usted los manda a hacer algo, ellos se hacen los desentendidos. Y a toda esta gente que es desobediente, siempre viven problemas. Entonces, hermano, yo en el hogar vi que a mi hermano le daban porque era rebelde. Uno de mis hermanos solo pasaban garroteándolo porque era contestón, era malcriado. Hermano, era respondón. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes no son respondones, ¿va? Las hermanas no son no, dice. Hermano, ¿pero qué hice yo? No, dije, yo no quiero que me pasen golpeando. Entonces, tengo que obedecer. Entonces, si yo quiero evitarme problemas en esta vida, si yo quiero evitarme problemas con Dios, es sencillo, lo voy a poner en práctica. Hay que obedecer a Dios, hermano. Si usted quiere vivir en grandes problemas, si usted quiere vivir que lo pasen estrechando, hermano, a la pared, como nosotros decimos, haga lo que usted quiera, a ver cómo le va a ir. No tome en cuenta a Dios, espérese tarde o temprano. Y no lo estoy invitando a lo que lo haga, pero tampoco tiente a Dios, porque Dios no es juguete de nadie. Y si usted cree, aleluya, que las cosas le van a ir mejor ahí en el mundo, y vaya a probar a ver cómo le vaya, si es que viene, hermano, con vida. Porque el diablo no está jugando con nadie. Veamos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo: Padre, dame lo que a mí me pertenece. Se fue, lo malgastó todo, y cuando se vio en la ruina, hermano, se acordó que estaba mejor en la casa de sus padres, y que aún los trabajadores estaban en mayor condición en la que él se encontraba. ¿Cómo, hermano, nos puede ir si nos apartamos de Dios? Ve acá cómo Elías obedece. Porque estos hombres tuvieron éxito. Porque estos hombres aún en la crisis, hermano, aprendieron a obedecer a Dios. Si hablamos, hermano, es decir, una viuda. Es decir, la viuda necesita que le den. La viuda, hermano, no es alguien en el cual la gente pone la esperanza, porque se cree que esta viuda ya era de muy avanzada edad, seguramente, y tenía un hijo también. Hermano, no tenía nada, estaba en una total crisis. Pero también la fe de Elías iba a ser probada, porque Dios a veces lo que desea es que nosotros no cuestionemos a Dios, sino que aprendamos a obedecer. Hermano, es como a veces los niños: ¿y por qué solo a mí me manda? Dice. No cuestione, vaya y hágalo. A veces nosotros nos ponemos con Dios como si fuéramos niños pequeños. Es que Dios solo conmigo. Es que yo ahí veo que los hermanos ahí andan bien tranquilos, como si no tuvieran algún problema alguno. ¿Y por qué solo a mí me pasa eso? No reniegue, no murmure, soporte la prueba, aguante, ponga el lomo. Alabado sea el nombre del Señor. Humíllese delante de Dios. A usted y a mí no nos llamaron a cuestionar, nos llamaron a obedecer. Por eso cuando a Abraham se le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, se le fue tomado por justicia, porque él no preguntó, él no cuestionó, él no se puso a decir: ¿y para dónde me manda? ¿Para dónde voy? Lo voy a dejar todo. Él simplemente obedeció la voz del Dios Todopoderoso. Y aquel que obedece la palabra es bendecido. Aquel que obedece la palabra va a ver la mano de Dios. Aquel que obedece la palabra, oiga bien, vendrán días mejores para él. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado orden a una viuda que lo sustentara.
Entonces Elías dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquí vamos a ver, miren las características de esta viuda. Había perdido a su esposo. Había una crisis, digámoslo, en toda la nación de Israel, que había afectado incluso a varias ciudades. Y esta mujer incluso la estaba viviendo esa misma crisis. Y cuando Elías llega, según lo que ellos están hablando, la viuda sabe quién es Elías, porque le dice, vive Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran hermanos de Sarepta. Ellos les consideraban que eran sidonios, igual de la misma, hermano, descendencia de la cual venía Jezabel. Aleluya. Entonces por eso es que en el tiempo de Jesús se mencionó también a Sidón, y también se mencionó a la Sirofenicia, que eran, hermanos, ciudades también, hermanos, que no eran pueblos judíos, sino que eran pueblos paganos que tenían distintos dioses. Algunos estudiosos dicen, hermano, de que de esta ciudad era Jezabel, gloria al Señor, de Sarepta. Sin embargo, hermano, lo que sí podemos saber es que los sidonios, hermanos, que los cuales se les llaman, eran pueblos gentiles, los cuales tenían otros dioses. Sin embargo, esta viuda de Sidón, dice acá, le llamaban sidonios, hermano, tenían otro Dios, pero conocía quién era el Dios de Elías. Y sabía posiblemente quién era Elías. Porque mire, hermano, los chambres corren rápido. Cuando Elías se presentó delante de Acab y dijo que por la palabra de él no iba a llover hasta que él volviera a decir el día que iba a volver a llover, hermano, eso se regó una gran bulla. O sea, que primero se haya regado como una burla, debido a que ¿quién hubiera creído que eso pasaría? Cualquiera hubiera podido decir, ya oyeron lo que anda diciendo el loco de Elías, que dice que no va a llover, que por la palabra de él dice que hasta que él vuelva a decir que va a caer lluvia del cielo, aleluya, va a volver a llover. Y tal vez a algunos la bulla se corrió, hermano, tal vez como un aspecto de burla. Todos sabían quién era Elías, sabían que era un profeta de Dios, sabía que era un hombre, aleluya, que Dios le hablaba y que Dios lo respaldaba. Tal vez algunos creyeron, otros no, pero la fama de Elías se había extendido a lo largo del tiempo, debido a que pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y no llovía. Entonces allí donde ellos empezaron a hacer memoria y a decir, es cierto lo que decía Elías, era cierto lo que dijo aquel hombre, y eso mismo dirá la gente el día que la iglesia sea tomada de esta tierra. Es cierto lo que predicaban en la iglesia, es cierto lo que dijeron allí en profecía, es cierto lo que dijeron allí en campaña. Alabado sea el nombre del Señor, porque dice la Biblia que un poco y un poquito de tiempo esperamos, y el que ha de venir muy pronto vendrá. Le estamos esperando, él viene, a su nombre sea la gloria. Entonces esta viuda estaba en crisis, pero vea la actitud de esta viuda. Ella obedece en mucho lo que Elías le está pidiendo. Elías le está pidiendo agua. Por ejemplo, nosotros todos los días nos cae agua, ¿verdad? ¿O no les cae todo el día a ustedes? Parece. Usted se baña a la hora que usted quiera. Son grandes guacaladas de agua que usted se echa. Bueno, hay gente que yo no sé de dónde saca eso, no sé si es cierto, pero dice,
yo enciendo la ducha unos 5 minutos antes, dice. Porque la primera agua que cae viene más helada que la otra, dice. Y ahí deja, y ahí está. Claro, nosotros tenemos abundancia de agua. Y decir una bolsa de agua, un vaso de agua, pudiera ser como, hermano, hasta pecado, dice la gente, no darlo o no ofrecerlo. Sin embargo, hermano, nosotros que tenemos abundancia de agua, no la valoramos. Ahí está usted lavando los trastes y son grandes guacaladas de agua que tira, hermano, como si fuera, hermano, un gran plato de un gigante que usted está lavando. Gloria al Señor. Deja hasta la mitad la pila. Estamos lavando, hermano, agua cayendo, hermano, por la cuneta, mientras están, hermano, restregando el carro. Algunos son más cuidadosos y mandan a apagar el chorro. Otros tienen algunos ciertos interruptores, hermano, que evite la pérdida del agua. Pero si bien es cierto, donde hay abundancia, a veces no se valora porque hay abundancia. Sin embargo, este no era el caso de la viuda. Estaba escasa el agua, estaba escaso el alimento, nos revela acá. Entonces, esto quiere decir que para ella era mucho un vaso de agua. Porque realmente, hermano, una vez, hermano, me tocó estudiar el libro de los Salmos 42, donde habla acerca del siervo y de la sed y bueno, y etcétera. Y algo que uno descubre es, hermano, que uno puede vivir varios días sin comer. Usted puede vivir varios días sin comer. Por ejemplo, el doctor le dice, mañana se viene en ayuno, no va a comer todo el día hasta como a las 4 de la mañana. Algo así, hermano, de mala cara, algo bravo. Pero usted puede lograr llegar hasta la tarde sin comer. El punto es, hermano, que la sed es algo desesperante. Y se considera que algunos dicen que las personas pueden vivir como hasta 21 días sin comer, sin probar ningún alimento. No estoy diciendo que esto sea así, porque tal vez hay gente que ha sobrevivido más tiempo a causa de una enfermedad, a causa de alguna situación, no lo sé. Pero se dice, aún la ciencia dice, que no puede usted pasar más de 3, hermano, a 6, a 7, 8 días sin que usted pruebe un trago de agua. O sea, esto quiere decir que el agua representa la vida. O sea, que esto quiere decir que cuando hay sed, es algo que desespera, hermano. Es algo que usted, hermano, en una gran, hermano, necesidad de agua. Y no habiendo nada más que tomar, si hay un charco, yo le apuesto que nos tomamos agua del charco. Y usted puede decir, uy, yo no, porque usted es fresa. Pero ya lo quisiera ver sin tomar agua unos 15 días. Vamos a ver si no es agua con cabezones, no los tomáramos. Al no haber nada. Conocí el relato de una persona que viajó a Estados Unidos y le dieron mentiras. Por eso tenga cuidado con los maleantes que le andan ofreciendo viajes. Y que usted, no, si usted solo en carro va a ir, no, si se va a subir de un carro a otro y a otro y a otro. Y cuando esté allá lo vamos a ir a dejar, lo va a tomar un avión allá dentro de Estados Unidos y allá va a llegar a la casa. Hermano, el problema es que cuando la gente ya va de camino, ¿cuál carro? Allá, hermano, lo llevan en unos carritos cerrados hasta, hermano, usted va a considerar que es exagerado, pero hasta 9 a 10 personas van amontonados, hermano. Todos se lo pintan bonito. Y me cuenta esta persona que le dijeron a él que desierto no iba a pasar, que lo iban a tirar por otro lugar. Pero ya estando allá, lo tiraron por el desierto. Y dice que estuvieron a punto de morirse, porque allá en ciertas partes se arman unos caudales de agua llovida.
Es raro encontrar algunas partes de agua nacida. Es bien raro, es desierto. Hermano, y dice que no los encontraban esas pozas de agua llovida. Hermano, ya estaban a punto casi, hermano, de morirse. Y me dice aquella persona, aquella agua estaba sucia. Totalmente sucia. Nosotros llevamos una botellita, pero el primer día se nos acabó en el desierto. Y íbamos con aquella esperanza que el guía nos decía, ya vamos a encontrar, ya vamos a tomar. Y teníamos que estar allí desesperados con esa sed. Y dice aquel hombre que nomás vio aquella agua sucia, no se pudo resistir, hermano, en tomar esa agua así contaminada. Entonces, claro, como usted hoy aquí abre una bolsa de agua, compra una botella de agua, abre el chorro y le sale a barbaridad, pasa el agua cristal ahí, hermano, compra 2, 3 botellas de toda clase. Pero ¿qué pasaría en una gran sequía? ¿Qué pasaría, hermano? Tomáramos de cualquier clase de agua. La pregunta sería, ¿compartiríamos el poquito de agua que tuviéramos con los demás? Si no compartimos hoy. Si hay gente que ni un vaso de agua le da a uno. ¿Compartiríamos los poquitos recursos que nosotros tenemos en una crisis o en una necesidad? Ahorita podemos decir, sí, hermano, no se preocupe, yo tengo el amor de Cristo y gloria a Dios. Ajá. Quisiera ver si es la última tortilla que tenés y prefirieras que tu hermano se la comiera y tú quedarte un día o decir, bueno, es la única, ya no sé hasta cuándo vamos a comer, que se la coma él. ¿Sabe qué? A esta viuda se le estaba pidiendo demasiado porque estaba en un momento de crisis, en un momento de sequía. El agua valía, era la vida prácticamente. Tenían que estarla cuidando poquitito, solo en momentos necesarios la tomaban. Y aparte, esta viuda ya no tenía, hermano, harina ni aceite. O sea que los recursos de la canasta básica de esta mujer eran ya pocos. Pero sabe que aquí voy a culminar este mensaje. A esta viuda Dios le estaba pidiendo lo poco que tenía. Lo poquito que ella tenía, Dios se lo estaba pidiendo. Ay, qué aprovechado es Dios. O qué aprovechado era Elías. No. Dios quería probar la fe de ella. ¿Cuántas veces nosotros a veces, porque mire, se crea un concepto en uno, es que cuando uno tiene es cuando más puede dar. Y a veces nos malcreamos ese concepto nosotros. Es decir, que si no, dice la Biblia, si no somos fieles con lo poco, mucho menos lo seremos con lo bastante. Y así nosotros nos llenemos la boca en decir, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que si Él me bendice a lo grande, y yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría lo otro, y aquí y allá. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, es peligroso a veces, hermano, hablar de esta manera. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué cree que el proverbista en una parte le dice, no me des ni muy poco ni me des mucho, sino que manténme con el pan necesario? Porque no vaya a ser, si que no tengo nada, aleluya, blasfeme de tu nombre, o teniendo mucho me olvide quién eres tú. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, si nosotros aprendemos a ser fieles a Dios en lo poquito, también lo seremos en lo mucho. Si nosotros lo que hacemos hoy, que es pequeño, lo hacemos con excelencia, también el trabajo más grande lo haremos con mejor excelencia. Lo que quiero culminar este mensaje es decir, la actitud de esta viuda es que ella va a traer el vaso de agua, pero cuando ella va, Elías le dice, deténgase, también tráigame algo de comer.
Ahí ella responde y dice: vive Jehová tu Dios, que tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Y estaba a punto de hacer una torta o cocinarlo, y para dejarme morir yo y mi hijo. Era lo único que tenía. Elías le dice: haz como has dicho, pero primero tráeme a mí. Le dice Elías: hazme una pequeña torta y tráemelo a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Era poco lo que aquella mujer tenía en aquella vasija, y eso poco se lo estaba Dios pidiendo. A veces puede, hermano, y aquí le vamos a dar una aplicación espiritual. A veces será que tendemos pocas fuerzas, hermano, para servirle a Dios debido a la crisis, a la situación. A veces tenemos poco ánimo, hermano, tenemos poco deseo. Aleluya. Tal vez porque la situación que nos está azotando, nos está sobreviniendo, es difícil y estamos quedando con poca fuerza. Pero ¿sabe qué es lo que nos dice Dios? Aleluya: dame esa poca fuerza, dame esa poca alabanza que tal vez puede salir de tu boca, porque estás débil, porque estás cansado, porque el problema te está agobiando, porque ya no puedes levantar tu mano, porque te sientes caer. Y si eso poca fuerza se las entregas a Dios, dice la Biblia que Él multiplicará la fuerza como la del águila. Alabado sea el nombre del Señor. A veces traeremos poca fuerza, a veces traeremos poco deseo, pero cuando empecemos a adorar a Dios, las cosas cambiarán. A su nombre sea la gloria. Y aquí hablemos con sinceridad, hermano. A veces usted ha traído pocos deseos de venir y de adorar a Dios. Hablemos así, hermano, claro. A veces tal vez no es que tú no quieras, sino es que hay problemas. El afán, el trabajo, enfermedades, problemas. Todo se amontona. Y traemos a veces poco deseo. Algunos tal vez que están pasando momentos de problemas de salud. La enfermedad les está consumiendo la fuerza, los ánimos, los deseos de aquella espontaneidad o aquella, hermano, es decir, aquel ánimo de tener, porque estar enfermo no es fácil. Estar enfermo, hermano, no es sencillo, hermano. Que usted pase vomitando 3 días, hermano, solo, hermano, con eso usted trae una gran cara de muerto y viene así, hermano, como si no quiere ver a nadie, que nadie le hable, y viene debilitado y trae poca fuerza. Y usted tiene el deseo de querer aplaudir, pero a veces su cuerpo como si no tiene muchas fuerzas para poder corresponder a aquel gozo que usted trae. Hermano, pero qué bueno que usted lo poco que tiene lo trae a Dios, y a pesar que viene cansado, y a pesar que está enfermo, y a pesar que está pasando un momento difícil, se viene a adorar a Dios. Y usted no me va a dejar mentir que a veces las cosas han cambiado. Ya estando en un culto, las cosas han sido diferentes. A veces hemos venido con poco deseo, pero a veces Dios nos ha ministrado, a veces cantando, a veces en la palabra, a veces orando, a veces desempeñando un privilegio, tal vez en medio de una enfermedad o en medio de un dolor, pero las fuerzas, hermano, se han renovado. A veces has venido quebrado, a veces has venido, hermano, con lágrimas en tus ojos, donde solo tú conoces el problema que estás viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando le sirves a Dios y te entregas a Dios, esas pocas fuerzas, hermano, Dios las multiplica, y sin darte muchas veces cuenta, te vas diferente del culto. Eso es lo que Dios está esperando de su pueblo. Si usted tiene poca fuerza que darle, entrégueselas todas al Señor. Y si cae aquí, hermano, con porrazo al suelo, no se preocupe, que aquí lo levantamos, y si se muere de un solo, lo vamos a enterrar. Ay, Dios mío. Usted no se preocupe.
Y si usted dice, yo ya no puedo, porque tal vez los problemas, las situaciones te agobian, te están quitando las fuerzas y todo, venga así, con ese poquito de deseo que usted tiene, y Dios va a multiplicar esa harina y ese aceite. Dios va a multiplicar esas fuerzas en nosotros. Pero no se quede. No deje que lo último que usted tiene, que Dios le está pidiendo, que dé un paso más. Hermano, oiga bien, no se quede solo con el deseo. Haga el ánimo. No le va a ser fácil venir, hermano. Va a sentir el camino largo que nunca llega. Aleluya. Y cuando venga acá, va a sentir, hermano, bien extraño. Pero Dios va a ver eso, que usted lo poco que tiene se lo está dando. Y quien conocía la necesidad de la viuda de Sarepta, había un Dios que la conocía y no la iba a dejar morir, ni la iba a dejar perecer. Quien conoce tu necesidad es Dios. Quien sabe cómo ha venido es Dios. Quien sabe cómo te encuentras es Dios. Quien sabe cómo has pasado estos días es Dios. Y Él quiere darte nueva fuerza. Él quiere decirte que sigas adelante, que no te detengas, que no, alabado sea el nombre de Dios, que no veas atrás, sino que camines hacia adelante, porque la respuesta la tiene Dios. A su nombre. Dejamos a mi hermana y que el Señor les bendiga.